Bueno, vamos a hablar un poquito de de este tema, ¿no? Que se cumplieron 30 años de la muerte de Carlitos Jr. en ese siniestro, que nunca fue del todo esclarecido. Si bien se dijo fue un accidente, la familia sostuvo hasta último momento que se había tratado de un atentado, inclusive el mismo Menem, ¿no? Que al principio decía que era un accidente y luego se sumó. Antes de morir cambió. Exactamente. Y ahora esta carta. Esta carta que tiene una historia, Mariana, que es del 16 de febrero del año 95, es decir, menos de un mes antes de la muerte de Carlitos Menem Jr., que recordemos fue el 15 de marzo del 95, a las 11:45, en la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de Ramallo, cuando el helicóptero cae. El juez Villafuerte Russo, convencido durante todo el expediente que fue un accidente. La contraparte en este caso fue Zulema Yoma y Zulemita. Que se cansaron de repetir. Hasta el día de hoy Sí. dicen fue un atentado, parte del fuselaje del helicóptero con balas, con agujeros de bala. Rarísimo. Testigos muertos. Testigos muertos. El juez siempre desestimando, el juez Villafuerte Russo desestimando esos agujeros de bala porque nunca, o porque perdieron la cadena de custodia, esa parte del helicóptero. Y en el medio, esta carta, que manda un agente de inteligencia al Carlos Corach, que en ese momento era ministro del Interior de Carlos Menem, desde la cárcel, donde aparentemente, siempre en este caso hay que hablar en potencial, le habría advertido de un posible atentado contra el hijo del presidente. Me pone la piel de gallina, tremendo. Estaba con Oltra, recordemos, Carlitos Jr. en el helicóptero. Ahora vamos a hablar con Elena Fortabat, su viuda. Vamos al informe primero. El 15 de marzo de 1995, la trágica muerte de Carlos Menem Jr. conmocionó al país. El hijo del entonces presidente Carlos Menem falleció al estrellarse el helicóptero cerca de Ramallo. Junto a él murió el piloto de carreras Silvio Oltra, su amigo. Según la investigación oficial, Menem Jr. volaba a baja altura cuando impactó contra un cableado de media tensión. Su madre, Zulema Yoma, sostuvo desde el inicio que se trató de un atentado. Sin embargo, la justicia descartó cualquier indicio de ataque y en 1998 archivó la causa, atribuyendo el siniestro a la imprudencia del piloto. Más de 50 testigos declararon que el helicóptero volaba de manera irregular. Los informes periciales de la Fuerza Aérea respaldaron la versión del accidente, pero Zulema Yoma denunció que su hijo había recibido disparos en pleno vuelo. Según su hipótesis, francotiradores atacaron la aeronave, haciéndola caer. Años después, un informe de Gendarmería detectó perforaciones atribuibles a proyectiles en los restos del helicóptero, pero la justicia no pudo determinar si fueron previas o posteriores a su caída. Otro punto de controversia fue la desaparición de evidencias clave. El expresidente Menem, que en un principio habló de un lamentable accidente, en 1999 cambió su versión y en 2016 afirmó judicialmente que su hijo fue víctima de un atentado, sugiriendo hasta la posible participación de Hezbollah. Pese a esto, la justicia descartó la hipótesis de un ataque y no halló testigos de maniobras evasivas o intentos de aterrizaje forzoso. No obstante, Zulema Yoma siguió denunciando que fue un atentado con un posterior encubrimiento. La muerte de 15 testigos en circunstancias sospechosas sumó aún más confusión al caso. ¿Accidente trágico o atentado? 30 años después, el misterio continúa. Vamos a hablar con Elena Fortabat, ella era la mujer de Oltra en aquel momento. ¿Cómo estás, Elena? Gracias por atendernos. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Primero quería agradecerle a la doctora Diana Chugri que me cedió su consultorio para poder hacer esta nota. Muchas gracias, sí. Elena, ¿qué sentiste cuando escuchaste hablar de esta carta? Siempre, al principio sostuviste que era un accidente esto, de hecho, seguís sosteniéndolo, ¿no? ¿Esta carta te hizo cambiar de opinión? No, para nada, Mariana, y menos cuando el verano pasado fuimos con mi actual marido a hacer un viaje todo por el sur y en Puerto Deseado yo tuve un pequeño accidente en una plaza donde me corté el pie, donde me salía mucha sangre y empecé a los gritos que quería que me llamaran una ambulancia
y casualmente el que manejaba la ambulancia me dice, ¿pero vos eras la mujer de Silvio Oltra? Le digo, sí. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo la colimba en San Nicolás y fuimos los primeros en llegar al lugar del accidente. ¡Qué casualidad! Sí, Dios. Increíble. Y le digo, decime por favor si el helicóptero tenía agujeros, balas o algo. Me dijo, no, nada. El helicóptero no tenía balas, no tenía agujeros y ya está cerrada la causa como accidente. Pero ¿cómo explicás, Elena, las amenazas que recibiste vos y tu familia, ¿no? Cuando estaban todavía en el tema de la sucesión de bienes, vos ahí decidís retirarte, ¿no? De ese juicio, justamente Sí, por la cantidad cual. de amenazas que estabas recibiendo. ¿A qué las atribuís esas amenazas? Mirá, yo inicié un juicio de daños y perjuicios por pasajero transportado con todo el derecho del mundo. Pensá que mi hija tenía 9 años cuando pierde a su papá. Terrible. Su papá tenía 38 años, era realmente una criatura. Entonces, mi abogada, que hoy es diputada, Patricia Vázquez, me dice, ¿por qué no iniciamos un juicio por daños y perjuicios? Total, no pasa nada, ¿viste? Lo paga una compañía aseguradora. Claro, y en el medio del juicio lo tuve que abandonar porque no solo me amenazaban a mí, sino que la amenazaban también al colegio donde iba Carolina y bueno, y tuve que abandonar el juicio, así que eso no prosperó. ¿Cómo recordás ese día, Elena, el día que recibiste la noticia? ¿Cómo la recibiste? Y fue difícil porque justo era un miércoles y los miércoles Silvio la llevaba a Carolina a clase de piano. Entonces yo al mediodía, antes de irla a buscar a mi otra hija al colegio, prendo la tele y leo en toda la pantalla de la tele que decía falleció Silvio Oltra. Yo digo, ¿qué? Yo había estado con él a la mañana, había hablado con él. O sea, que te enteraste por la televisión. Por la tele. Por la televisión. Entonces la llamo enseguida a la psicóloga de Caro porque siempre Caro tuvo miedo que al papá le pasara algo. Porque el papá ya había tenido varios accidentes. Claro, Era piloto de TC-2000 en ese momento. Claro. Sí, de Vivía con TC-2000, miedo tal ella, cual. pobrecita. Sí, y entonces llamó, sí, porque aparte Silvio tuvo 10.000 accidentes, o sea, 10.000 accidentes, pero no de esta índole. Entonces la llamo a la psicóloga de Caro y le digo, decime qué hago. O sea, le digo que esté en terapia intensiva, le digo que la voy a llevar a verlo. Me dice, no, decile directamente que el papá está muerto. Entonces llamé al colegio, la fui a buscar, salió de la clase y le tuve que dar la horrible noticia porque aparte Silvio era demasiado buen padre. Estaba siempre presente, inclusive Carolina tenía su busito antiflama, iba a las carreras con él. Muy amigo así de que Carlitos, bueno, ¿no? pero así es. Elena, Sí. ¿qué relación tenés con su lema, con su lemita? ¿Entendés su reclamo hasta el día de hoy de que ellas están convencidas de que fue un atentado, más allá de que vos estés convencida de que fue un accidente? Chicos, yo pienso lo siguiente, si ustedes ven el lugar donde cayó el helicóptero, que yo estuve varias veces, es en el medio del campo, no hay un árbol, o sea que no sé dónde podían estar en ese momento los francotiradores. Después la casualidad que desaparecieron 16 testigos que vieron el accidente. Para vos eso forma parte de las casualidades. Y da la duda, ¿viste? Sí, había un claro. auto que los seguía por abajo, que era una camioneta también de chicos. Ellos iban a alquilar los Tempra, Claro. los autos de carrera Claro, pero para la próxima carrera. Pero esa custodia a la que vos haces referencia, que venía por tierra, misteriosamente se le pincha una goma. Cuando llega al lugar donde estaba el accidente, llega después. O sea, ni siquiera estaba el mismo... O sea, todo fue raro. Claro, estuvieron siguiéndolo durante todo el viaje, hasta ese momento. Hasta Y está hasta clarísimo. kilómetros antes que pinchan. O sea, que no ven Exactamente, si ustedes ven, el helicóptero caer. no lo llegan a ver, pero me llegaron a decir que venía Carlitos subiendo, bajando, viste, matándose de risa con ellos, como eran chicos, eran como chicos traviesos. No Hay sé varios si me testigos entendés, que es muy dicen eso, difícil. que venían
jugando con la altura del helicóptero. Para mí, haber visto el cambio de actitud de Menem en algún momento de su vida... Sobre todo al final. Fue como una prueba. Y el dolor, ¿no? De saberse en algún punto quizás responsable, porque por ahí sabía, ¿no? De esta amenaza de atentado y haber desoído esa amenaza, ni hablar Corach, que fue quien recibió esta carta, de quien venía, quizás era natural que se sospechara que pudiera ser mentira, ¿no? De hecho, Zulema Yoma presenta una carta similar del año 94, del mismo personaje. Los servicios de inteligencia, por lo general, no se puede confiar, que también advertía del atentado. Después recibe la carta Corach un mes antes, y lo curioso es que finalmente termina sucediendo algo muy similar a lo que explicaba la carta. Pero bueno, el juez Villafuerte Russo, después de agotar todas las instancias, concluyó que fue un accidente. Hay que ver también cómo tratan este tema en la serie de Carlos Saúl Menem, ¿no? ¿Cuándo es la serie? Y se estrena este año, Mariana, con el protagónico de Leo Sbaraglia. Y le quería preguntar a Elena, Leo. porque la verdad que el parecido de Leo Sbaraglia con Menem y de Griselda Siciliani con Zulema es muy notorio en la serie. Y también hay que preguntar, digo, Elena, ¿vos cómo crees que se va a tratar en una ficción un tema tan delicado, sobre todo con el visto bueno de la serie de Zulema Yoma? ¿Cuál va a ser la teoría que van a plantear, no? Y no sé, o sea, la causa está cerrada, chicos. La causa está cerrada, yo creo que ya no se puede volver a abrir. Yo nunca tuve noticias, ni pésame, ni mi hija, ni nadie llamó de parte de los Menem para decir si mi hija necesitaba algo, si estaba bien, mal, regular. Nada, nada. Horrible, yo lo único que sé que al velorio de Silvio, que fue en el Automóvil Club Argentino, a última hora, tipo 4 de la mañana, llegó Carlos Menem. Y estuvo, pero fue terrible, la parte del velorio fue terrible. Me tengo que despedir, lamentablemente se me acabó el tiempo, te mando un abrazo grande. Muchas gracias por este ratito que nos brindaste, lindo verte. Muchas gracias. Gracias por este recordatorio. Gracias. Muchas gracias, siempre en nuestra memoria, sí.